Hola a todos y bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de salseo turco, de dramas que nos hacen llorar y de parejas que nos roban el corazón. Hoy, nos sumergimos de lleno en el universo turbulento y apasionante de Halil y Esla, una pareja que nos tiene completamente enganchados. Preparados para desentrañar los secretos más oscuros, los celos más explosivos y los peligros que acechan a su amor. Porque yo sí, y os aseguro que este vídeo viene cargadito de información jugosa. Antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ni un solo vídeo. Prometo que cada semana te traeré los mejores análisis, noticias y curiosidades de tus series turcas favoritas. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Vuestra participación es lo que hace que este canal siga creciendo. Bueno, centrémonos en lo que nos interesa, Halil y Esla. Desde que los vimos juntos por primera vez, sentimos esa chispa, esa conexión innegable que traspasa la pantalla. Pero como en toda buena historia de amor turca, el camino hacia la felicidad está empedrado de obstáculos, intrigas y, por supuesto, muchos secretos. Hoy vamos a destapar algunos de esos secretos que amenazan con dinamitar su relación, y profundizaremos en cada uno de los hilos argumentales que tejen esta intrincada trama. Empecemos por Halil. Bajo esa fachada de hombre fuerte, protector y profundamente enamorado, se esconden heridas del pasado que aún no han cicatrizado. Hemos visto cómo sufre al recordar su niñez, la pérdida de sus padres y la carga que siente por proteger a su familia, especialmente a sus hermanos pequeños, a quienes siente como su responsabilidad. Estas experiencias traumáticas lo han convertido en un hombre reservado, desconfiado y con una tendencia a reprimir sus emociones. Y esto inevitablemente afecta a su relación con Esla. ¿Cuántas veces hemos visto a Esla intentando romper esa barrera, intentando que Halil se abra y comparta sus miedos y sus inseguridades? Ella intuye que el Halil que le muestra al mundo es solo una coraza, una armadura que ha forjado para sobrevivir en un mundo hostil. Pero no solo el pasado de Halil representa un peligro para su amor. Su personalidad, esa mezcla de determinación y testarudez, también puede ser un arma de doble filo. Halil es un hombre de honor, que se rige por sus propios códigos y que a veces tiene dificultades para ceder. Esto, unido a su fuerte sentido de la posesión, puede llevar a malentendidos y conflictos con Esla, que es una mujer independiente con sus propias ideas y que no está dispuesta a renunciar a su libertad. Esla no quiere ser una mera posesión de Halil, sino su compañera, su igual. Ella admira su fortaleza, pero también necesita que él respete su individualidad. Este choque de personalidades es una fuente constante de tensión en su relación. Y hablando de Esla, ella tampoco es una santa. Detrás de su dulzura, su bondad y su aparente fragilidad, se esconde una mujer fuerte, inteligente y con un gran carácter. Esla ha demostrado ser capaz de enfrentarse a quien sea para proteger a los que ama, y no duda en defender sus ideas y sus convicciones, incluso si eso significa desafiar las normas sociales o enfrentarse a figuras de poder. Pero al igual que Halil, Esla también tiene sus propios fantasmas. Su pasado, su relación con su familia y las dificultades que ha tenido que superar la han convertido en una mujer insegura, con miedo al abandono y con una necesidad constante de sentirse amada y valorada. La sombra de relaciones pasadas y las expectativas de su familia pesan sobre ella, creando dudas sobre su propia valía y su capacidad para ser feliz. Estas inseguridades, unidas a la personalidad posesiva de Halil, son el caldo de cultivo perfecto para los celos. Y vaya si hemos visto escenas de celos entre estos dos. Celos que surgen de la desconfianza, de los malentendidos y de las manipulaciones de terceros. ¿Recordáis aquella escena en la que Halil ve a Esla hablando con otro hombre y la furia que se desata en él? Los celos lo consumen, nublando su juicio y llevándolo a actuar de forma impulsiva. O aquella otra en la que Esla descubre que Halil ha estado ocultando información y la decepción que siente. Se siente traicionada, herida en su confianza, y se pregunta si realmente conoce al hombre que ama. Los celos son una constante en su relación, y a menudo les llevan a decir y hacer cosas que lamentan después, profundizando las heridas y creando cicatrices que tardan en sanar. Pero los secretos son, quizás, el mayor peligro que acecha a su amor. Secretos del pasado, secretos del presente, secretos que se esconden y que inevitablemente salen a la luz en el peor momento. Hemos visto cómo la aparición de antiguos amores, de familiares perdidos o de enemigos ocultos ha puesto a prueba su relación. Y hemos visto cómo la falta de comunicación,
la incapacidad para confiar plenamente el uno en el otro, ha hecho que esos secretos se conviertan en una bomba de relojería a punto de estallar. El miedo a revelar la verdad, el temor a la reacción del otro, los lleva a guardar silencio, alimentando la desconfianza y abriendo una brecha cada vez mayor entre ellos. Por ejemplo, pensemos en el secreto que guarda Alil sobre su relación con la familia de Esla. Descubrir que Alil ha estado relacionado con personas que le han hecho daño, o que ha tomado decisiones que la afectan indirectamente, podría ser un golpe devastador para Esla. ¿Cómo reaccionará ella cuando descubra la verdad? ¿Se sentirá traicionada, utilizada, o será capaz de entender las circunstancias que llevaron a Alil a actuar de esa manera? ¿O en el secreto que oculta Esla sobre su pasado? Quizás un amorío juvenil, un error del pasado, una deuda familiar que la persigue. ¿Será capaz Alil de aceptarla tal y como es, con sus virtudes y sus defectos? ¿Podrá perdonar sus errores y seguir amándola incondicionalmente? Los secretos son como una herida que se infecta y que, si no se cura a tiempo, puede acabar con la relación, envenenando la confianza y destruyendo el amor. Además de sus propios demonios internos y de los secretos que ocultan, Alil y Esla también tienen que enfrentarse a las intrigas y manipulaciones de terceros. Enemigos que acechan en la sombra, que envidian su amor y que están dispuestos a hacer cualquier cosa para separarlos. Familias enfrentadas por rencillas ancestrales, exparejas resentidas que no pueden soportar verlos felices juntos, socios de negocios ambiciosos que buscan aprovecharse de su vulnerabilidad, la lista de personas que quieren verlos separados es larga y peligrosa. Estos personajes maquiavélicos tejen complejas redes de engaño, utilizando a personas cercanas a la pareja como peones en su juego perverso. Estos enemigos utilizan todo tipo de estrategias para sembrar la discordia entre ellos, rumores maliciosos, mentiras descaradas, chantajes emocionales, incluso la violencia física. Intentan manipularlos, ponerlos el uno contra el otro y aprovecharse de sus inseguridades y sus miedos. Y en muchas ocasiones lo consiguen. Hemos visto cómo Alil y Esla caen en sus trampas, cómo se dejan llevar por la ira y la desconfianza y cómo se alejan el uno del otro, permitiendo que la semilla de la duda germine en sus corazones. La habilidad de estos antagonistas para distorsionar la realidad y jugar con las emociones de la pareja es aterradora. Pero a pesar de todos estos obstáculos, su amor sigue siendo fuerte. Porque Alil y Esla se aman de verdad, con una intensidad que traspasa la pantalla y nos hace creer en el poder del amor verdadero. Y ese amor es su mayor arma para luchar contra los secretos, los celos y las intrigas. Su amor es lo que les da la fuerza para superar las dificultades, para perdonar los errores y para seguir adelante juntos, a pesar de todo. Esa conexión profunda que comparten, esa comprensión mutua que va más allá de las palabras, es lo que los mantiene unidos en los momentos más oscuros. Hemos visto cómo se apoyan el uno al otro en los momentos difíciles, cómo se protegen de sus enemigos y cómo se demuestran su amor con pequeños gestos, con miradas cómplices y con palabras sinceras. Un abrazo en medio de la tormenta, una sonrisa que ilumina el día más gris, una promesa silenciosa de estar siempre el uno para el otro. Su amor es un faro en la oscuridad, una luz que les guía en medio de la tormenta, un refugio seguro donde pueden encontrar consuelo y esperanza. Pero, ¿será suficiente su amor para superar todos los obstáculos que se les presentan? ¿Podrán desenterrar todos los secretos que amenazan su relación antes de que sea demasiado tarde? ¿Lograrán vencer a sus enemigos y construir un futuro juntos, lejos de las intrigas y las manipulaciones? La respuesta a estas preguntas aún está por verse, y cada nuevo episodio nos mantiene al borde del asiento, preguntándonos qué les deparará el destino. Pero una cosa es segura, el camino hacia la felicidad no será fácil, y requerirá de valentía, determinación y sobre todo, un amor inquebrantable. La serie nos plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza del amor, la importancia de la confianza y la capacidad humana para superar la adversidad. Nos invita a reflexionar sobre nuestros propios miedos, nuestras propias inseguridades y la forma en que enfrentamos los desafíos en nuestras relaciones. Alil y Esla se han convertido en un espejo en el que podemos vernos reflejados, y su historia nos conmueve porque nos habla de nuestras propias luchas y nuestras propias esperanzas. Y aquí llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos visto cómo los secretos oscuros, los celos explosivos y las intrigas de terceros ponen en peligro el amor de Alil y Esla. Hemos analizado sus personalidades, sus inseguridades y sus miedos. Y hemos visto cómo, a pesar de todo, su amor sigue siendo fuerte, aunque constantemente amenazado.
La complejidad de su relación, la intensidad de sus emociones y la constante presencia de obstáculos hacen que su historia sea tan adictiva y nos mantenga enganchados semana tras semana. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Alil y Esla lograrán superar todos los obstáculos y encontrar la felicidad juntos? ¿Qué secretos creéis que saldrán a la luz y cómo afectarán a su relación? ¿Quiénes son sus mayores enemigos y qué estrategias utilizarán para separarlos? ¿Qué consejo le daríais a Alil y Esla para que puedan fortalecer su relación y superar los desafíos que se les presentan? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros sobre estas historias que nos apasionan. Vuestros análisis y teorías son siempre bienvenidos y enriquecen la conversación. Y antes de despedirme os recuerdo que si os ha gustado este vídeo, le deis un like, lo compartáis con vuestros amigos y os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que pueda seguir trayéndoos los mejores análisis, noticias y curiosidades de vuestras series turcas favoritas. Hasta la próxima. Y recordad, el salseo turco nunca descansa.